¿Cuál es el contenido del libro en la mano derecha de Dios el Padre? ¿En qué sentido el rollo está sellado? ¿Por qué el Señor Jesucristo es el único digno de abrir los sellos? ¿Qué reconocimientos acreditan a Jesús de Nazaret como digno de abrir los sellos? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es digno de abrir los sellos? Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Mano derecha. En la Biblia, la mano derecha simboliza justicia, poder y autoridad, favor y bendición, protección y guía. También implica un lugar de honor y preferencia. El rey de Israel era llamado Hijo de la Diestra, porque era Dios quien le confirmaba con su fuerza. Por otro lado, hablar de la mano derecha de Dios es un antropomorfismo, pues Dios es espíritu, es decir, no tiene cuerpo ni forma, ni pertenece a algún género o especie, por lo que la figura de la mano derecha de Dios habla del control y dominio que Dios el Padre ejerce sobre todo y representa el absoluto y justo designio de su buena voluntad. Así, la Biblia ilustra las maravillas de Dios como las proezas de su diestra, con la que hiere al enemigo y libera a su pueblo. La mano derecha es símbolo de la protección de Dios a los que le aman, y su diestra es el lugar donde sus amigos gustan de las delicias eternas. Su diestra es el lugar donde Cristo Jesús está sentado como Señor junto a él, y es el lugar donde el Señor Jesucristo coloca a los benditos de su Padre. Todo esto hace llamativo el hecho de que la bestia marca la mano derecha de los que adoran su imagen, como cancelando los beneficios de la protección divina. Libro escrito por dentro y por fuera. El apóstol Juan vio en la mano derecha de Dios Padre el rollo de un libro escrito a ambos lados. En la antigüedad, todo escrito, especialmente los decretos reales, se realizaban sobre largas piezas de papiro o pergamino, los cuales se enrollaban para su envío y conservación. Pero no era común escribir en ambos lados, y cuando se hacía, daba la idea de un escrito abundante. Ahora bien, ¿qué libro era el que sostenía Dios el Padre en su mano derecha? Algunos creen que es el libro de la vida, pero, como veremos, su contenido más bien habla de juicio y de condenación. Otros consideran que es el mismo libro del Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis no solo habla de condenación, sino también de otros libros y del cuidado y la salvación de Dios sobre su iglesia. Entonces, ¿cuál es el contenido del libro? Encontramos en el libro del profeta Ezequiel una explicación clara al respecto. Recordemos que la Biblia se explica a sí misma. Al momento de su llamamiento, al profeta Ezequiel se le presentó una escena similar a esta. Mientras el Señor lo enviaba a hablar al endurecido corazón de Israel, una mano le extendía un rollo de libro que contenía endechas, lamentaciones
y ayes. Inmediatamente se le mandó al profeta comerse aquel rollo, sintiéndolo en su boca dulce como la miel. Lo mismo ocurrió al apóstol Juan. Sin embargo, entre el capítulo 5, donde mira el rollo escrito por delante y detrás, sellado por 7 sellos, y el capítulo 10, donde se le impele a comerlo, el apóstol Juan describe los ayes que contiene el libro mediante las figuras de sellos, trompetas y copas. Es pues que este rollo de la mano derecha del Padre contiene la sentencia que había de ejecutarse pronto en contra del Israel apóstata de la época apostólica, lo cual se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y es la misma sentencia aplicable hoy para los pecadores no arrepentidos y los sellados por las bestias de la política y la religión que no esperan ni aman la venida del Señor. Así pues, el contenido de esta sentencia son estas endechas, lamentaciones y ayes que el apóstol Juan relata mediante las figuras de sellos, trompetas y copas. Otra manera de comprender la naturaleza de este rollo en la mano derecha del Padre es verlo como conteniendo los mandamientos, estatutos y decretos del Señor dados a su pueblo. De las 2 tablas del testimonio dadas a Moisés en el Sinaí, se dice que estaban escritas a ambos lados. En el judaísmo, la ley era el patrón por el cual Dios juzgaría a todos. De esta manera, Moisés lo hizo saber a Israel. Por su parte, el Señor Jesucristo indicó que su palabra era la que juzgaría al mundo en el día postrero. Por esto, al sonar la 7ª trompeta, al final de todo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo como testimonio contra los que se oponen al Señor e indicando que su palabra permanece para siempre. Hoy, en nuestro tiempo, este mismo libro de juicios sobre la gran ramera del Israel apóstata se cumplirá sobre la iglesia infiel no arrepentida, también sobre los incrédulos y empedernidos pecadores y sobre los marcados por la bestia de la política y la religión pagana de nuestros días. Si no has visto estos videos, te invito a que los revises y verifiques la vigencia de las profecías tanto en el pasado como en el presente y el futuro, sellado con 7 sellos. En la época apostólica, cuando moría un testador, siempre que era posible, se abría el testamento en presencia de los 7 testigos que lo habían sellado. Se le quitaban los sellos, era leído en voz alta y se ejecutaba. El apócrifo Evangelio de Pedro ilustra este hecho al relatar que la tumba de Jesús fue sellada con 7 sellos, indicando con este detalle su apertura como totalmente prohibida. Al profeta Daniel, luego de mostrársele el dominio, gloria y reino dados al Hijo del Hombre, se le dijo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Llegado el tiempo, el rollo del libro sigue inaccesible, pero no en cuanto a su contenido, pues este ya ha sido revelado desde antes a los profetas y hasta nosotros lo podemos leer en la Biblia. El rollo está sellado en cuanto a su ejecución. Nadie puede abrirlo, verlo ni leerlo. Es decir, nadie puede darle cumplimiento, ni los 4 seres vivientes, a pesar de que ellos participan en su apertura. Nadie es capaz de ejecutarlo, porque es un libro de juicio, y todo el juicio ha sido dado solo al Hijo de Dios. Esta figura del sello también recuerda la afirmación del Señor Jesucristo: de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El día y la hora es un misterio absoluto, porque Dios el Padre posterga ese día y hora, porque Él siempre prolonga su misericordia para con todos. Esto realza la soberanía de Dios sobre los acontecimientos terrenales y lo pecaminoso de la pagana práctica de adivinación. Aclara el apóstol Pedro:
El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios Padre para la humanidad es para vida. No obstante, la Biblia indica que el día y la hora del Señor será cuando la humanidad llegue al colmo de su maldad y cuando se complete el número de los que han de ser muertos en Cristo, es decir, salvos. ¿Por qué la humanidad no colma su iniquidad aún? Porque hay quien al presente la detiene. Bendita sea la misericordia del Señor. Algunos incrédulos deterministas alegan aquí que la idea de que todo ya está escrito implica un fatalismo inevitable, un destino implacable que aniquila la libertad humana. Pero significa solamente que Dios tiene todo bajo control, incluido el libre albedrío humano. El previo conocimiento de Dios no obliga el comportamiento humano. Dios conserva nuestra responsabilidad personal y deja que nuestras decisiones las tomemos de manera libre, voluntaria y espontánea. Y el que todo ya está escrito significa también que el plan de Dios para las personas y para toda su creación es bueno, agradable y perfecto, y que su plan salvífico no fracasará, como en el caso del profeta Jonás con Nínive. Al dar a conocer la ejecución de su juicio, Dios el Padre busca el arrepentimiento de todos nosotros los pecadores. Arrepintámonos pues como los de Nínive y no reaccionemos como todos aquellos incrédulos y rebeldes que murieron en el diluvio de Noé, ni como los israelitas que negaron al Señor Jesús. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Un ángel poderoso. Apocalipsis 10:1 y 18:1 y 21 también mencionan a otros ángeles con estas mismas cualidades poderosas, tanto físicas, mentales como morales. Quizá son del mismo rango. El ángel del capítulo 5 presenta al Cordero como el único digno de ejecutar la sentencia escrita contra el mundo. El ángel del capítulo 10 anuncia mediante juramento el momento exacto del fin del tiempo. Y el ángel del capítulo 18, versículo 1, anuncia la caída de Babilonia. Y más adelante, otro ángel poderoso confirma la debacle de Babilonia como parte de la voluntad de Dios. Son ángeles extraordinarios cuya voz llega hasta los últimos confines del universo. Más que heraldos, son voceros del trono que oficialmente comunican la voluntad de Dios de manera clara y potente. ¿Quién es digno? La Biblia establece la lista de los requerimientos divinos del que puede satisfacer la justicia de Dios. 1. Debe ser príncipe de su pueblo para que lo represente. Y el Señor Jesús es ampliamente reconocido como el Hijo de David. 2. Debe ser sin pecado. Es imposible que haya un ser humano sin pecado, especialmente porque todos ya nacemos en pecado. Luego, cada cual ha prevaricado por sí mismo. De aquí la necesidad que Jesús de Nazaret procediera de Dios mismo, de la misma manera que Adán, para que, estando en las mismas condiciones de éste, no sucumbiera a las tentaciones ni cometiera pecado. Número 3. Debe morir para la remisión de las transgresiones, porque la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero no es una muerte como la de todos, sino una muerte judicial, expiatoria y redentora. 4. Debe volver a la vida para ser restaurado a la prístina condición en que la humanidad fue creada. Pero ningún ser humano es capaz de volver de la muerte por sí mismo. Por eso Cristo murió y resucitó para que, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos sean vivificados. Esto evidencia la relevancia de Jesucristo como el Cordero y su capacidad jurídica para abrir el libro y desatar sus sellos, siendo constituido como juez ejecutor de la voluntad del Padre soberano.
Por esto también Jesucristo es llamado el Amén, el testigo fiel y verdadero. Lloraba porque no había ninguno. Todos los anteriores mediadores de pactos, Adán, Noé, Moisés, David, etc., finalmente resultaron inadecuados para la tarea. Ni siquiera el sumo sacerdote, pues necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo primero y debía ser reemplazado al morir. Hay quienes dicen que estas lágrimas del apóstol Juan fueron innecesarias, que el dolor humano a veces brota de un conocimiento insuficiente, que Dios tiene sus propias soluciones para las situaciones que nos producen lágrimas y que, si fuésemos pacientes y confiados, veríamos que el Señor, junto con el problema, da la solución. Pero el detalle aquí no es que se está hablando de un problema cotidiano o de un asunto meramente celeste sin implicaciones terrenas. No, se trata de la salvación de la humanidad y de toda la creación. No hay a nadie apto para abrir el reino de Dios a la humanidad es desolador. Que no haya quien ofrezca una oportunidad a la humanidad es devastador. El apóstol Juan, pues, experimenta la angustia de la condenación. Si en el cielo nadie hay, menos en la tierra misma. No llores. Es aflictivo saber que la humanidad no tiene salvación, y más aún que uno, como parte de la humanidad, no tiene esperanza. Pero es consolador que uno de los ancianos, un jefe de los sacerdotes ante Dios, uno de los que presentan nuestras oraciones ante el Señor, nos diga que sí hay solución y que nos presente al que puede reparar nuestra situación de destitución de delante de Dios. Qué alentador suena este "no llores", que probablemente nos es dicho con una pequeña sonrisa y que nos recuerda el consumado es, dicho en la cruz, León de Judá. Este título fue dado a Judá por su padre Jacob cuando le bendijo antes de morir. De aquí que el símbolo en el estandarte de la tribu de Judá es un león. Judá no era el hijo mayor de Jacob, pero llegó a tener el primer lugar entre sus hermanos. De hecho, Judá encabeza la lista de las 12 tribus de Israel que ofrece el apóstol Juan. En la bendición a sus hijos, Jacob predijo que la línea real estaría centrada en Judá y que el legislador no se apartaría de entre sus descendientes hasta que venga Silo, que es la manera en la que el Génesis designa al Mesías. En consonancia con la profecía de Jacob, el profeta Miqueas anunció también que el Mesías Jesucristo saldría de la tribu israelita de Judá, la raíz de David. En cuanto a la humanidad de Jesús, dice el apóstol Mateo que Jesucristo habitó en Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Nazaret en hebreo significa retoño y a Jesús los profetas lo presentan como el retoño, el renuevo, el vástago. Por ser descendiente de David, el Señor Jesucristo es llamado vástago de David o retoño de David, lo cual es una alusión a su carácter de rey de Israel a causa de su participación en el linaje de David. Por lo que, en la mentalidad hebrea, cada vez que decían Jesús de Nazaret, hacían referencia más a su ascendencia real que a su domicilio. Y es retoño o raíz de David porque cuando el Señor Jesús nació no había independencia política en Israel, sino que desde hacía 600 años Israel no tenía su propio rey. El ángel Gabriel dijo del Señor Jesús: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero, más que vástago, retoño o rama, el Señor Jesucristo es raíz de David, lo cual responde a la interrogante dada a los fariseos. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
En cuanto a su naturaleza divina, Cristo Jesús no solo es raíz de David, sino origen de toda la creación, tanto celeste como terrena. Es raíz, en tanto es la causa de todo lo que existe. Ha vencido. El Señor Jesús ha cumplido con el requerimiento de una vida sin pecado y ha vencido la muerte. Ha cumplido con las exigencias divinas para satisfacer su justicia. Ha sido obediente, ha sido fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora tiene el privilegio y la misión de controlar las cosas que han de ser.